de Jesús. Qué lindo alabar, exaltar el nombre del Señor. Qué lindo es adorar al que vive por siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo número 8. Amén. Hebreos 11, 8. Hoy día me sorprendí bastante por la palabra que me dio el Señor para compartir en esta mañana, y que tiene un hilo conductor durante toda la reunión, porque vamos a hablar también un poco de fe. Amén. Vamos a hablar un poco de esa actitud que debemos tener para confiar en que Dios va a hacer la obra que Él prometió. Amén. Y vamos justamente a referirnos un poco a la vida de Abraham. Creo que no en vano le llama la palabra el padre de la fe, porque, hermanos, le creyó al Señor y siguió adelante. Hermanos, y hoy prácticamente muchos milenios después estamos recordando su vida como un hombre de fe. Y creo que de ahí nosotros podemos extraer este valor fundamental que Dios ha puesto en los corazones de aquellos que le aman. La fe, amén, que puede transformar las cosas que no vemos en las que vamos a ver en el nombre del Señor. Amén. Hebreos 11:8, ¿lo tiene? Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como la estrella del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al mirar, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Oremos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Alabamos, Señor, exaltamos y bendecimos, Padre amado, tu santo y divino nombre, Padre Celestial. Te rogamos que en esta hora, Padre amado, en el nombre de Cristo, continuemos siendo edificados, Padre Celestial, como lo hemos sido a través de la adoración, de la alabanza, pero en esta oportunidad, Dios mío, a través, Señor amado, de tu palabra, edifícanos, fortalécenos, bendícenos, Padre amado, en esta hora, y robustece nuestra fe, Dios mío, porque deseamos creerte a ti, Señor amado, creer que todo es posible, Padre Celestial, aleluya, creer que tú nos darás las fuerzas, Dios eterno, para transitar en esta tierra y en esta vida, pero Dios mío, por sobre todo, creer, Dios mío, aleluya, que somos herederos de esa patria celestial, la que tú describes aquí en tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor eterno, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia, hermanos, describe a Abraham como el padre de la fe.
Amén. Aquel, hermanos, que se atrevió a hacer cosas en nombre del Señor. Pero no solamente que se atrevió a hacer cosas aquí en esta tierra, sino que dice que vivió una vida de fe y de obediencia esperando una patria celestial, como lo describe aquí la lectura que tuvimos en esta hora. Pensando en que no todo estaba resumido en nuestra existencia aquí en esta tierra, sino que Dios prepara un camino que nos lleva hacia el reino de los cielos. Amén, donde se manifestará la eternidad, donde gozaremos un tiempo, hermanos, donde estaremos al lado de nuestro Señor todo el tiempo de nuestra existencia. Cuando pensamos de esta manera y cuando vemos, hermanos, un proyecto de vida según esta cosmovisión de Dios, porque Dios nos está diciendo de que vamos a trascender esta tierra, que vamos a pasar a esta tierra. Tenemos que comenzar a pensar, a transitar esta tierra con fe para poder alcanzar esa eternidad que Dios tiene planeado con nosotros. Amén. La palabra de Dios dice aquí en el versículo número 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El verso 8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La fe, hermanos, siempre está ligada a la obediencia. Amén. La palabra fe, hermanos, encierra el significado siempre y cuando está Dios en el medio. Y cierra ese significado no solamente cuando está Dios en el medio, sino cuando obedecemos a Dios. Fe y obediencia van de la mano. Amén. Cuando nosotros invocamos a Dios, o cuando nosotros le pedimos a Dios, o cuando nosotros oramos para que Dios haga alguna cosa, hermanos, nuestra palabra o nuestra oración, hermanos, tendrá relevancia si nosotros obedecemos a Dios en nuestra vida. Amén. La manifestación de la fe no es solamente verbal, sino, hermanos, también tiene que ver con nuestra conducta. Amén, con nuestra conducta diaria, que vivimos todos los días con fe, que nos levantamos a la mañana y buscamos a Dios, que le confiamos a Dios toda nuestra jornada, que cuando se presenta algún problema buscamos a Dios porque sabemos que Él puede tener la solución a ese problema. Obediencia, hermanos, significa vivir según los preceptos, según los caminos, según la dirección del Señor. Y no se puede tener una cosa sin la otra. No puedo tener fe sin obediencia. Y si tengo obediencia, entonces es porque practico la fe en mi vida. Esa conducta, hermanos, tiene que estar reflejado en todos los días de nuestra vida. Amén. Pero dice otro detalle importante aquí, dice que salió Abraham sin saber a dónde iba. A veces, hermanos, queremos, por sobre todas las cosas, nosotros los seres humanos queremos toda la información, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta tener toda la información? Bueno, si tienen toda la información ya no es fe. Porque la fe, si nosotros buscamos su definición, dice que es algo que espera, que todavía no ha venido, pero lo estamos esperando. Estamos confiando en una palabra, no en toda la información, no toda la cosa que va a pasar en nuestra vida. Entonces nosotros los seres humanos siempre tenemos la tendencia de creer que es lindo saber toda la información. Bueno, tú vas a hacer esto, dentro de unos años vas a hacer esto otro, dentro de unos años vas a tener una hermosísima familia, dentro de unos años vas a estar acá, allá, haciendo estas cosas, pero Dios jamás entrega toda la información. Entrega la información necesaria. Para este momento, para Abraham en este momento, la información necesaria era que debía de salir del entorno donde él estaba. Tenía que salir de la situación en que estaba viviendo. Tenía que comenzar una nueva vida. Y el primer paso para comenzar esa nueva vida era salir. ¿Salir hacia dónde? Bueno, esa información iba a venir más adelante. Esa información iba a salir un poco más adelante. Ahora la información que Dios le había entregado a Abraham era que iba a levantar una gran nación de él, que iba a ser un gran pueblo de él,
que iba a ser una gran bendición para muchas naciones, pero que tenía que salir del lugar donde estaba para que eso comenzara a suceder. Y entonces no tenía ninguna otra información. Cuando oramos a Dios, hermanos, hay que dar pasos en fe. Y a veces, cuando damos algunos pasos, parece que el territorio que viene delante es tan inseguro que no sabemos si descansar nuestro pie en él. Porque no tenemos toda la información, no tenemos todo lo que va a pasar. No sabemos a dónde y cómo vamos a resolver los problemas que se van a venir adelante. Pero allí, hermanos, es donde entra la fe. Confiar en que Dios tiene, hermanos, las soluciones para cada paso que vamos a dar. Y que Dios, hermanos, se va a glorificar en cada uno de esos pasos que nosotros vamos a ir dando y caminando. A eso se le llama fe. Confiar en el Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios le dijo, recibirás una herencia. Tendrás una herencia. Serás una nación grande, poderosa. Tu descendencia realmente dará bendiciones a otras naciones. Pero estaba Abraham solo todavía en su casa y pensando, ¿qué herencia voy a tener? ¿Cómo voy a lograr esa herencia? Entonces Abraham hace una oración que se encuentra en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, vamos a ir allí. Génesis capítulo número 15. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira, hablándole al Señor, orando a Dios, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi herencia un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay un detalle, hermanos, que a veces no lo tomamos en cuenta en esta palabra, pero para nuestro contexto, Abraham ya era un anciano. Tenía 80 años. Quizá ya en aquel tiempo era como una especie de juventud, 80 años, no lo sé. Aunque algunos aquí también tienen 80 años, parece que estuvieran siempre joven, pero no lo sé para esa época. Lo cierto es que era ya un hombre de edad avanzada. Y su esposa también era una mujer de edad avanzada. Pero Dios le seguía diciendo de que su herencia sería de su propia sangre. Que no estuviera pensando en situaciones alternativas o en soluciones humanas o personales. Que esperara que a su momento llegaría la bendición. Esperar. Esperar, hermanos, es una de las cosas más difíciles para el ser humano. ¿Quién sabe esperar? Se siente mucho murmullo en el Congreso. Eso entiendo que son todos como yo. Nos cuesta esperar. Amén. El esperar no es un ejercicio fácil. El esperar no es algo que sale naturalmente de nuestras vidas. Y mucho menos cuando se trata de esperar, hermanos, en algo que todavía no tenemos claro qué es lo que va a pasar. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando hablamos en términos divinos, hablamos en términos de Dios, Dios dice que nosotros tenemos que esperar que llegará el tiempo. Porque una de las cosas, hermanos, que nosotros no sabemos, pero que Dios sí sabe, es cuál es el mejor momento para que nosotros podamos tener ciertas situaciones en nuestras vidas. Dios sabe cuál es el mejor momento y la herencia o las bendiciones que Dios nos da en nuestra vida las da en el mejor momento, en el momento que nosotros podamos administrarle y sacarle el mayor y mejor provecho.
Y algunos dicen, pero ¿cómo Dios está tardando? ¿Cómo puede ser esta promesa que Dios me dio de que me va a suplir esta necesidad o me va a dar esta situación o que me va a dar esto, aquello? Y entonces algunos tienen la tendencia o tenemos la tendencia de desesperarnos cuando esperamos. Y Abraham, hermanos, no es un ser distinto a nosotros. Porque si nosotros leemos este pasaje, aparentemente estaba pensando en cómo se resolverá este asunto. Dios me está dando una herencia, pero no tengo a nadie que me herede. Solamente al esclavo que nació y se crió en mi casa. Pero él no es de mi sangre. Y estaba comenzando a especular sobre las posibilidades, sobre las oportunidades que los seres humanos a veces también hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Comenzamos a especular y a analizar y a pensar, a ver cómo sería esto, cómo sería lo otro. ¿Nunca lo ha hecho? Si lo habremos hecho, ¿verdad? ¿Cuántas veces especulamos sobre las oportunidades o posibilidades que si pasara esto, yo tendría esto, si tendría lo otro? Y a veces, hermanos, nos sentimos hasta seducidos para acortar el camino y tomar decisiones más rápidas que las que nos da el Señor. Y a veces en esas decisiones más rápidas que aparentemente presentan una solución al momento, a las circunstancias, pero que luego trae un problema, porque no es lo que Dios ha planeado, sino lo que nosotros hemos planeado. ¿Entiende lo que digo? A veces la planificación nuestra, que parece muy bien, muy linda. Hay un salmo que habla, que dice que los caminos del ser humano a veces parecen muy derechos, pero al final son destrucción. Porque a nosotros nos parece que es muy bonito la decisión que estamos tomando, pero no nos damos cuenta que esa decisión brotó de lo que nosotros pensamos que era mejor. Y allí, hermanos, están mezcladas muchas cosas. En nuestras decisiones a veces mezclamos muchas cosas. Mezclamos nuestro razonamiento, mezclamos nuestras emociones, mezclamos a veces, hermanos, nuestros intereses. Me gustaría esto, me gustaría lo otro, me gustaría aquello. Y mezclamos todas nuestras cosas, hermanos, y a veces la decisión no está de acuerdo a los parámetros de Dios, sino que están de acuerdo a cómo nosotros decidimos nuestra vida. Y encima, hermanos, queremos tener un buen resultado. Si usted quiere tener buenos resultados, debe esperar en el Señor. Amén. Debe esperar en Dios. Abraham, hermanos, pensaba que tenía una solución alternativa. Y de hecho, hermanos, esa solución alternativa también se llevó a cabo, porque sabemos que al final Abraham tiene un hijo con una sierva de Sara, y que nace Ismael. Y hoy hay dos pueblos que se confrontan con los mismos intereses: el pueblo judío y el pueblo ismaelita o los palestinos. Se confrontan con el mismo porque los dos quieren tener la misma herencia, pero en realidad la herencia era para la sangre de Abraham, para y Sara. Y ahora, hermanos, hay un lío enorme que se ha extendido por muchos siglos. ¿Por qué? Porque el hombre metió, hermanos, su razón de ser. Y entonces, como producto, trajo un problema, hermano, que se ha extendido por miles de años. Esperar es la clave. Esperar es la clave. Dios va a dar la salida para ese momento. Dios dará la salida para ese instante. Miren, hermanos, que esto no fue asunto solamente de Abraham. Sara también tuvo la colaboración para que se dieran malos los pasos, porque en el matrimonio, hermanos, a veces no nos damos cuenta que los asuntos los hacemos de a dos. Las buenas decisiones las hacemos de a dos, y las malas decisiones, mi esposa. Con otro, la esposa dice, no, ese fue mi esposo. Vos decidiste. Pero las decisiones, hermanos, en un hogar, en una familia, se toman de a dos. Y esto comienza, hermanos, de esta manera. En el capítulo 18, versículo 9, Dios está hablando con Abraham y diciéndole que va a tener descendencia y que le va a heredar un hijo y que le pondrá a su hijo el nombre de Isaac.
y que esa descendencia vendrá por la esposa, por Sara, y dice el versículo número 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaban detrás de él, porque eso se hacía en aquellos tiempos. Hoy las mujeres no escuchan detrás de la puerta cuando hay una... Para nada, ¿verdad? Hoy no se pone, tiene visita el esposo, llega alguien allí y quiere escuchar, no escucha detrás de la puerta, ¿no? Eso se hacía ya antes, porque como eran tiendas y era más finita la tela, entonces se ponía detrás a escuchar Sara allí. Estaba escuchando, dice. Versículo 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. La Biblia dice viejo, hermano, yo no soy el que estoy diciendo eso. Eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo, o sea, a los 9 meses. Porque tuvo miedo y le dijo, no es así, sino que te has reído. Amén. Sara, hermanos, mientras escuchaba las promesas que Dios le estaba haciendo a Abraham, Sara se rió con un cierto cejo de ironía. Dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué anciana puede tener hijos? Y esto, hermanos, brota muchas veces en los corazones de los seres humanos, porque a veces cuando hablamos de fe, cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de prodigios, los incrédulos, ¿qué hacen? Eso es una locura. ¿Quién va a creer una locura como esa? ¿Quién va a creer una tontería como esa? Nadie puede creer eso. Que una anciana tenga un hijo. ¿Quién va a creer esa cuestión? Es imposible. Y la gente, hermanos, se ríe creyendo que este evangelio es una locura. Pero el evangelio habla de sí mismo, hermanos, que esta va a ser la reacción natural de las personas. Las personas naturales, las personas que no han creído en el Señor, las personas que no han albergado fe en sus corazones, habitualmente ellos ironizan cualquier acto de fe o de obediencia a Dios porque piensan que es una locura. Pero el evangelio dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, ¿qué es? Poder de Dios, vida eterna. Amén. Bendición de lo alto. Para los que creen, hermanos, encontramos respuestas en el evangelio para todas nuestras acciones en nuestras vidas. Creemos en el poder sobrenatural de Dios. Y Dios sabe que Sara se rió, que Sara manifestó falta de fe, que no creyó que eso pudiera estar sucediendo. Y luego, hermano, lo demuestra haciendo que Abraham practique el plan B, que era tener un hijo con la criada. Fue Sara que inventó esa cuestión. No creyó. No creyó. Y como no creyó, hermano, tomó una alternativa natural. Acortó el camino, tomó un atajo, porque pensó que de esta manera se encontraría con las bendiciones de Dios. Y hermanos, para encontrarse con las bendiciones de Dios hay que hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Queremos tener bendición de Dios, queremos que Dios nos ayude en nuestro andar cotidiano, queremos que Dios nos bendiga en nuestras actividades cotidianas, que Dios esté bendiciendo nuestro proyecto de vida. Para eso hay que hacer las cosas según la manera de Dios. No es según nuestra manera. Amén. No es según nuestra manera. Este no es un evangelio racional. No es un evangelio, hermanos, que uno tenga que razonarlo todo. Este es un evangelio, hermanos, que se pone en práctica por fe. ¿Te animas a creer? Aunque no tengas toda la información, aunque no sepas todo el camino, aunque no sepas cuáles son los pasos siguientes, aunque parezca que estás pisando en falso porque no sabes a dónde vas, ¿te animas a creer?
Cuando hay una situación difícil en tu vida, cuando hay un problema en tu vida, cuando hay una situación que tiene que ver con tu familia, con tus seres queridos o con una decisión que tienes que tomar, crees en Dios. Fue Dios el que te habló, fue Dios el que te dijo que hicieras ese camino. Si Él fue, ¿te animas a creerle? Son cosas, hermanos, que tenemos que nosotros pensar, amén, para que Dios derrame de su bendición, para que Dios derrame de su gracia. Y hermanos, cuando nosotros confiamos en esto, a veces puede parecernos que la cosa se está demorando. De hecho, hermanos, en el capítulo 11 de Hebreos que leímos, dice que estos hombres, después de transitar una vida, de conducirse según el Señor, de ver milagro tras milagro por la gracia de Dios, sabía que su eternidad no era para vivirla aquí en esta tierra, sino que estaban esperando una ciudadanía celestial. Estaban esperando el reino de los cielos. Pero ellos, dice aquí, tuvieron que morir como muchos otros. Y como algunos de nosotros también tendremos que morir. Pero dice que, versículo número 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Amén. Esta gente, hermanos, pensó que iba a recibir todo lo que quería en la vida, pensando de que la vida se resumía a los 70, 80 o 90 años que vivimos en esta tierra. Pero lo cierto es que a veces la gente tiene que morir, tiene que partir de esta tierra, pero continuamos con la fe, creyendo y saludando y mirando los planes de Dios, porque al fin, hermanos, los planes de Dios se van a dar. Amén. Cristo va a establecer su reino. Cristo, hermanos, va a darnos la oportunidad de vivir la eternidad. Comenzaremos un tiempo en el reino de los cielos, pero luego dice la Escritura que vendrán cielo nuevo y tierra nueva y habitaremos con el Señor por 1000 años. Uy, eso es una locura. Pero son promesas, son herencias que están en las Escrituras. Todavía no se han cumplido, pero en el nombre de Jesús se van a cumplir. Amén. El libro de Apocalipsis nos habla de todas estas cosas, de todos estos actos maravillosos que Dios tiene planeado, y nos dice justamente, hermanos, que habrá un tiempo donde la iglesia irá a la presencia de Dios y allá estará un tiempo disfrutando la presencia de Dios, pero que luego Dios va a terminar con toda la maldad del ser humano y va a restablecer un nuevo orden. Y en ese nuevo orden comenzará a vivirse un tiempo de eternidad gloriosa y maravillosa. Amén, para todos los seres humanos. Y esto es lo que saludaban a esta gente. Abraham hace siglos, milenios atrás, veían esto con confianza, veían esto en sus corazones, veían esto en sus mentes. Y dice aquí, los saludaban de lejos, pero creyendo de lo que lo iban a vivir, que lo iban a experimentar. Amén. O sea, hermanos, concluyo diciendo de que la vida es corta. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿A cuánto les parece que la vida es corta? ¿A nadie le parece que la vida es corta, hermanos? A mí me parece que la vida aquí en esta tierra es corta. Es muy corta. Todos, hermanos, nos quedamos con ganas de vivir. Todos nos quedamos con ganas de enmendar situaciones en nuestras vidas. Nos parece que la vida es muy corta. Ese sentir, hermanos, está instalado en los seres humanos, porque la idea de Dios original fue que el ser humano fuera eterno, viviera para siempre. Por causa del pecado y de la maldad, los años de vida se fueron acortando hasta hoy. Pero por la gran misericordia de Cristo, Cristo murió por la humanidad para que pudiéramos retomar, hermanos, la visión de la eternidad. Por eso, hermanos, sigue el deseo en el corazón de vivir. Amén. Cuando la gente, hermanos, ya está hastiada, no quiere vivir más,
es por causa, hermanos, del pecado que ha arruinado su existencia día tras día y ya lo ha dejado, hermanos, en un estado de que no quiere vivir más, que no quiere sufrir más, que no quiere padecer más, que no quiere ver más injusticia a su alrededor y entonces desea morir. Pero aquellos que aman la vida, que han experimentado la bendición de Dios, que han visto la mano poderosa de Dios, los milagros de Dios en su vida, siempre brota de su corazón el deseo de vivir más. Dios pone eso en nuestro corazón, porque la vida eterna se ha originado en nosotros. Amén. Entonces no podemos nosotros limitar nuestra idea de vida a esta tierra, porque acá vivimos muy poco tiempo. Lo que hacemos aquí es para manifestar fe y obediencia en el Señor para alcanzar lo que va a venir. Lo que hacemos aquí, hermanos, es construir una vida espiritual. Lo que hacemos aquí, hermanos, es construir una relación con Cristo, manifestando fe y obediencia en relación y en honor a esa vida espiritual. Lo que construimos es la esperanza de la eternidad, la esperanza de entrar al reino de los cielos. Abraham, después de haber conocido junto con Sara al Señor y otros padres de la fe, otros grandes patriarcas allí de la fe, hermanos, lo que los alentaba y animaba era justamente esa promesa gloriosa de Dios, de una herencia incorruptible, de una herencia que no iba a desaparecer jamás, de una herencia que sería eterna y que sería al lado de Dios. Y entonces construyeron su vida en torno a esa promesa, la promesa de la herencia. Y vivieron aquí, hermanos, grandes bendiciones, grandes milagros. Tuvieron muchos recursos para bendecir a otros, para que también otros conocieran de que hay un Dios en los cielos que nos ama y que nos está dando la oportunidad de gozar de la eternidad. Amén. Entonces nosotros no podemos vivir en el concepto natural del tiempo que estamos aquí. Aquí construimos la oportunidad de vivir lo que Dios nos ha heredado, que es la vida eterna. Abraham entendía esta verdad, comprendía esta verdad, entendió esta verdad. Y a pesar de que cometió algunos errores en su vida, paulatinamente fue centrando su existencia para ser cada día más obediente al poder sobrenatural de Dios. Es cierto que hubieron algunas malas decisiones y que hoy están las repercusiones de esas malas decisiones. Pero ¿quién no ha tomado malas decisiones? ¿Quién no se ha equivocado alguna vez? Cuando nosotros observamos la vida de Abraham, hermanos, vemos que él no se detuvo en las malas decisiones. No quedó varado en las malas decisiones. No generó frustración por las malas decisiones que tomó, sino, hermanos, que se impulsó siempre hacia adelante, confiando de que Dios siempre tenía la respuesta. Hoy, hermanos, también nosotros hemos tomado quizás algunas malas decisiones. Hemos quizás en algún momento de nuestra vida cortado el camino. Quizás realizamos actos que no nos hacen sentir orgullosos hoy día. Pero eso no nos puede detener, eso no nos puede frustrar, porque la vida aquí en esta tierra es muy corta comparado con lo que Dios tiene planeado para nosotros. Entonces, olvidándonos, como dice la Escritura, ciertamente de lo que quedó atrás y extendiéndome hacia hasta lo que está delante. Amén. Olvidándome lo que quedó atrás, lo que me detuvo, lo que me frustró, lo que me desanimó, los malos pasos que di, las cosas, ya están en delante de la presencia del Señor. Y ahora en el nombre de Jesús me extiendo hacia adelante, porque la herencia que Dios me ha prometido es mucho más grande. Si usted observa, hermanos, toda la vida de Sara y de Abraham,
Y de algunos otros patriarcas del capítulo 11 fueron gente, hermanos, que dejó atrás lo que hizo mal y se extendió adelante para buscar un día mejor en sus vidas. Hoy es tiempo, hermanos, de encontrar esas oportunidades en nuestras vidas. Hoy es tiempo, hermanos, de abrazar esas oportunidades en nuestras vidas. Esas oportunidades que Dios nos presenta, que Dios nos da, que Dios pone delante nuestro. Si oramos y algo apareció, es porque Dios está allí en medio de ese asunto. Confíe, abrace con fe esa oportunidad, porque Dios se va a glorificar en ello. Amén. Dios se va a glorificar en ello. Tenemos que cultivar esa relación personal con el Señor. No hay nada más lindo, hermano, que cuando nosotros oramos y viene en nosotros esa convicción que lo que aparece es la respuesta de Dios. Es la respuesta del Señor. Que Dios nos ha guiado a eso. Y que ahora comienzo a dar pasos en función de lo que Dios pone delante mío para alcanzar esas maravillas que Dios ha dispuesto en nosotros. Amén. Así que en el nombre de Jesús, crea, tenga fe, sea obediente. No pida siempre toda la información. Ella llegará oportunamente cuando ponemos en práctica nuestra fe. Dios se glorificará en nuestros pasos cuando nosotros ponemos en práctica nuestra fe. Pongámonos de pie en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Voy a pedir que todos estén orando con sus rostros inclinados.